cosa, no simplemente de cabeza a cabeza. Y con el tiempo aprendimos que la mejor manera de dialogar realmente, de llegar a un diálogo auténtico entre las distintas culturas, era hacer cosas juntas. Que a veces la cabeza no se entendía efectivamente, pero que en la práctica podía encontrarse una relación cultural. Quiero subrayar que no se trataba solamente de ver si había una relación entre un grupo mestizo y los zapotecos, mixtecos o triquis de Oaxaca, sino que era una noción de cultura restringida que implica que distintas personas con distintos contextos culturales piensan diferente. Yo creo que ustedes saben mejor que yo que la gente de Celaya no es lo mismo que la gente de León o que la gente de Guanajuato, o que inclusive en una pequeña población se puede ver que la gente de Cedesa es muy distinta del grupo gringo en San Miguel Allende, que son realmente culturas diferentes, que a veces gentes que están de una colonia a la otra tienen maneras de pensar, actitudes diferentes. Una parte central del problema, y yo diría es una de las raíces de la violencia que hoy padecemos en el país, está en esta situación realmente de diversidad cultural, de una gran diversidad cultural, que pensamos y experimentamos el mundo de manera diferente, pero se trata de imponernos a todos con una determinada cultura, con una determinada visión del mundo, o de llevarnos en un cierto sentido. Entonces, estuvimos aprendiendo cómo hacer el diálogo intercultural. Estábamos trabajando con muchas comunidades indígenas de Oaxaca, apoyándolos, estando con ellos, acompañándolos en distintas actividades, cuando ellos, que tienen una cosa que se llama el Foro Estatal Indígena de Oaxaca, donde todos ellos se juntan y presentan sus puntos de vista, en 1997 hicieron una declaración pública muy firme, después de un año de debate y discusión entre ellos, diciendo: la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios. Y esta declaración que estaban haciendo era una declaración que recogía una clara verdad histórica. El sistema educativo mexicano se creó en el siglo XIX con el propósito explícito, así se dijo con toda claridad, de quitarles lo indio a los indios. Se trataba de desindianizar México. Llegaban a decir los padres de la patria, los padres de México, que por cierto, al presentar la primera Constitución, en los momentos en que la anuncian a los flamantes mexicanos, dicen en su discurso oficial: en esto como en todo lo demás no hemos hecho sino seguir paso a paso el ejemplo de la República Feliz de los Estados Unidos de América. Lo hicieron hasta en el nombre. Ustedes saben que no nos llamamos México sino Estados Unidos mexicanos, y que aquella Constitución es una copia fiel de la Constitución norteamericana. Esos mismos padres de la patria decían que México sería tan grande como Estados Unidos o como Francia si no fuera por esos pinches indios, que había que hacer algo con ellos. En algún momento se dijo: vamos a tratar de hacer lo mismo que hacen. Si estamos imitando en todo a nuestros vecinos del norte, vamos a imitarlos también en lo que ellos están haciendo, que es matar a los indios. Pero alguien en el propio Congreso, en donde esto se presentó para nuestra vergüenza eterna, algunos de los otros diputados dijeron: lo que pasa es que primero eso sería muy tonto porque aquí son muchos y a lo mejor nos va a ir muy mal si tratamos de matarlos a todos, a lo mejor va a ser al revés. Pero aparte nosotros no podemos ser tan bárbaros como son estas gentes que están matando a los pueblos indios. Y entonces dijeron explícitamente: lo que tenemos que hacer es educarlos en la extinción, educarlos para que dejen de ser indios, para quitarles lo indio, convertirlos en algo muy extraño que se les llamaría mexicanos regulares, que quién sabe qué cosa sea. Así se fundó el sistema educativo y en muchos años logró en buena medida sus objetivos. Es decir, hay millones de personas que entraron como indígenas de distintos pueblos al sistema escolar y ya perdieron lo indígena en el curso de la escuela. Los pueblos de Oaxaca que habían logrado sobrevivir dijeron: ya no podemos seguir aceptando esto, basta a esta bárbara, a esta atroz destrucción cultural. Y después de eso, algunas comunidades empezaron a cerrar las escuelas y correr a los maestros. Ustedes se pueden imaginar fácilmente el escándalo. Primera plana en los periódicos: esto no puede ser la autonomía,
estos bárbaros están condenando a sus niños a la ignorancia, tenemos que impedir que hagan esta barbaridad. Hubo muchísimas presiones, pero un grupo de comunidades persistieron. Entonces un joven antropólogo deseoso de hacer algo por las comunidades, quiso darles una lección a los padres. Entonces preparó una serie de pruebas para comparar a los niños que iban a la escuela con los que no iban a la escuela. Con la idea de decirles, miren lo que es a los padres, miren lo que están haciendo a sus hijos, los están dejando atrás, están haciéndoles un daño. Para su sorpresa y la de mucha gente, resultó en las pruebas que los niños que no iban a la escuela estaban mucho mejor en todo. Leer, escribir, contar, geografía, historia, prácticamente cualquier cosa. Estaban mejor los que no iban a la escuela que los que sí iban. Con una excepción, los que sí iban a la escuela sabían cantar el himno nacional, los otros no. Esta era su única ventaja. Esto significaba que sin la escuela, los niños en libertad, en las condiciones de la comunidad, aprendían mucho mejor todo lo que se necesitaba aprender que los niños que iban a la escuela. Por la terrible calidad de la educación en Oaxaca, hay niños que salen de sexto de primaria y apenas pueden leer el diploma que les están dando. Lo leen. No saben leer, no les gusta leer y apenas salen de la escuela no vuelven a leer nada porque odiaron la lectura durante el periodo escolar. Esto pasa, desgraciadamente, no solamente en México, sino en el mundo entero. Hay una gran crisis de la educación en el mundo entero porque se reconoce que no está preparando a la gente para la vida y el trabajo y que no está funcionando bien. Quizás después podamos hablar un poco más de la crisis de la educación. Déjenme seguir con la historia. Estas mismas comunidades con las cuales trabajábamos en el esfuerzo de diálogo nos expresaron su preocupación. ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes que ya aprendieron todo lo que se puede aprender en la comunidad, que es muchísimo, y que además están aprendiendo en la comunidad cosas que les permiten vivir? No, cuando van a la escuela salen con la cabeza llena de humo y no saben hacer nada de lo que se necesita para vivir en la comunidad. Entonces inclusive aprenden a despreciarnos, se van a otro lado y ahí viven como ciudadanos de quinta o de sexta. Nuestros jóvenes están aprendiendo mucho y cosas que tienen sentido, pero ¿qué pasa si ellos quieren aprender cosas que no se saben en la comunidad? Como no tienen ningún diploma, como no estuvieron en ninguna escuela, no pueden continuar sus estudios. Esta es nuestra preocupación. Y entonces con ellos y para ellos formamos la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Aquí podrían venir cualquier joven de más de 18 años que supiera leer y escribir para aprender lo que quisiera aprender sin necesidad de tener ninguna escolarización previa. Un intelectual y cantante zapoteco, Jaime Luna, nos dio el nombre, es uno de los socios fundadores de Unitierra y nos dio el nombre de la universidad. Nos dijo, ustedes deben tener siempre sus pies bien metidos en la tierra y segundo, deben preocuparse por la madre tierra. Esta debe ser la orientación fundamental de la universidad. Nos gustó mucho la idea y así le pusimos la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Un principio que adoptamos entre todos es una coalición de organizaciones indígenas y no indígenas. Una orientación que adoptamos desde el principio es el principio de aprendizaje aquí, es aprender haciendo. Es decir, no hablando de lo que se quiere aprender, sino haciendo lo que se quiere aprender. Digamos que un joven viene aquí y nos dice, yo quiero ser abogado agrario. Bueno, al día siguiente lo ponemos con un abogado agrario. Claro que buscamos qué clase de abogado agrario, es decir, no uno que esté transándose a los campesinos, sino alguien que los esté apoyando. Entonces, este muchacho aprenderá a ser abogado agrario siendo abogado agrario, practicando la actividad de abogado agrario. Se apoya con círculos de lectura, con una serie de cosas, pero básicamente es haciendo la tarea, haciendo aquello que se quiere aprender. En nuestra experiencia, un joven puede convertirse en un buen abogado agrario en aproximadamente año y medio. No sabe nada de derecho constitucional, civil, penal, romano o lo que sea, pero en el camino también aprendió a aprender. Entonces, si le interesan otras cosas que normalmente no es el caso, quieren ser abogados agrarios,
no estar en otros asuntos, pero si les interesara podrían ya aprender las otras ramas del derecho que quisieran, porque habían aprendido cómo se aprende haciendo las cosas en las que uno quiere aprender. Con el tiempo nos dimos cuenta que muchos jóvenes de las comunidades no podían venir a Oaxaca porque no tenían aquí familia o amigos con los cuales quedarse. Lo que hacíamos no tenía costo para ellos, pero necesitaban comer y un lugar para vivir. Si no tenían familia y amigos, necesitarían pagar un lugar y no tenían dinero para hacerlo. Entonces empezamos nosotros a ir a las comunidades. Fue una gran bendición. Fue lo mejor que nos pudo pasar. De hecho, nos llevó la Unitierra en otra dirección. Una parte central de las actividades que hacemos es ahora aprender junto con las comunidades. Solo vamos a las comunidades que nos llaman. No estamos ofreciendo nuestros servicios o nada de lo que hacemos. Vamos cuando alguien nos invita, y cuando alguien nos invita, básicamente lo que decimos es un discurso muy simple. La crisis está muy canija y ellos saben mejor que nosotros que la crisis está muy seria. Segundo, no podemos seguir esperando que el gobierno o los partidos resuelvan nuestros problemas, nunca nos lo va a resolver. Vamos a ver si podemos aprender juntos a resolver por nosotros mismos los problemas. Y entonces trabajamos con ellos en cualquier campo que ellos deciden que hagamos. Puede ser cuestiones de agua, puede ser cuestiones de alimentos, cómo mejorar los cultivos, cómo cultivar en casa, cómo resolver problemas. Una cosa que les pasa a todos en todas las comunidades es qué hacemos con nuestros jóvenes. Son parte de los ninis que ni estudian ni trabajan. Las familias les están diciendo muévete porque ya no te puedo mantener. Van a buscar trabajo, no consiguen trabajo en ninguna parte, no hay trabajo para ellos. No pueden ya con facilidad irse a los Estados Unidos. El costo ahora de cruzar está entre 5 y 10 mil dólares. Los jóvenes no tienen esa cantidad, entonces no pueden irse al otro lado, que está cada vez más difícil y complicado. Y entonces de alguna manera estamos empujando a nuestros jóvenes a formas de delincuencia porque no tienen otra opción, no tienen otro camino que empezar primero con un pequeño asalto, etcétera, y así van siguiendo el camino de la degradación que todos conocemos. Entonces, una de las tareas que hacemos es aprender junto con ellos cómo pueden obtener dignidad e ingresos en actividades que puedan ser útiles para las comunidades. ¿Qué pueden hacer para poder realmente ser útiles y ganarse la vida de una manera digna, digna y útil para los demás? Así ha estado funcionando la Unitierra en todos estos años recientes. Hemos entrado en una crisis financiera muy grave actualmente porque la fuente principal de sostenimiento era la atención de grupos que venían de fuera. Atendíamos estudiantes y profesores que venían de universidades de fuera de México, y a ellos sí les cobrábamos en dólares por lo que organizábamos, por pláticas, por salidas a las comunidades, etc. Esto era nuestra fuente de ingresos. Con lo que les cobrábamos a ellos, pagábamos todos nuestros gastos locales. Por la violencia, la mayor parte de las universidades de Estados Unidos y Canadá ya no permiten a sus estudiantes, a sus jóvenes, venir a México. Estamos no solamente en la lista del Departamento de Estado, sino que las propias universidades tienen comités que dicen dónde pueden ir los jóvenes o dónde no. Y nos hablan nuestros amigos: Gustavo, queremos mandar a nuestros jóvenes con ustedes, deben aprender lo que ustedes están haciendo, es muy interesante, pero ya no nos deja la universidad. Hay un comité que dice a México no pueden ir los jóvenes por la violencia que allí prevalece, que desgraciadamente no es una exageración de los periódicos, sino que todos sabemos cuál es el nivel de violencia que estamos padeciendo en este país. Entonces esto significó que nuestra fuente principal de ingresos se secó, y que entonces estamos con muchas dificultades viendo cómo podemos seguir adelante nuestras actividades con las condiciones de muy grave limitación de dinero que tenemos actualmente. No tenemos un patrimonio propio, no tenemos recursos propios, entonces estamos viendo cómo sobrevivimos en esta circunstancia difícil, porque resulta que curiosamente en este momento, por la propia situación que nos quita nuestra fuente de ingresos, es la misma situación que nos hace
ser más solicitados que nunca. Nos están pidiendo que vayamos a muchas comunidades y tenemos estas limitaciones económicas para hacerlo. El viernes pasado tuvimos aquí una reunión, un pequeño foro, donde grupos de las gentes con las que trabajamos, que son básicamente gentes de las comunidades que trabajan con nosotros, gentes de valles centrales de Oaxaca y gentes de la Sierra Norte, de la Sierra de Juárez, presentaron lo que están haciendo. Y ellos mismos prepararon esto ilustra básicamente en los valles centrales. Ellos pusieron esto ilustrando en cada lugar de todas estas comunidades, estamos en valles centrales, qué es lo que hacen, qué cosas se está haciendo principalmente en cada una de estas comunidades. Es un grupo de comunidades de los valles donde estamos trabajando. Y para ilustrar eso que hacemos, prepararon también estas fotografías que ilustran en cada una de estas comunidades. Esta es la comunidad de San Pablo Huitzo, donde están ilustrando qué cosa está pasando en esas comunidades. Este es el paraje La Espinera. Estos son distintas formas, distintas actividades que se realizan en cada una de las comunidades. Podría decir de una manera general, ustedes pueden después ver esto con más detalle, que nuestra obsesión, nuestra preocupación central, una preocupación que compartimos con las comunidades, es cómo restablecer el tejido social, que se encuentra desgarrado, que se encuentra muy afectado, que se encuentra violentado y que se encuentra en distintas formas destruido. Hay comunidades en la Sierra Norte que, por estar un poco más aisladas, son todavía fuertes, tienen todavía la capacidad autónoma de tomar sus decisiones, tienen sus asambleas, sus formas de actuar por sí mismas, y aunque están afectados, aunque sin duda tienen desgarramientos y desgarramientos fuertes, tienen la fuerza suficiente, la capacidad y el saber para poder fortalecerse de nuevo, para poder agarrar su camino y volver a constituir la comunidad que siempre han sido. Pero en los valles centrales no es el caso. Aquí tenemos algunas comunidades que de hecho nunca fueron comunidad, que fueron cayendo a algún lugar de la zona alrededor de la ciudad de Oaxaca, que fueron viniendo de distintas partes de Oaxaca o de México. Muchas veces llevan años de estar conviviendo, pero sin conocerse, sin formar una comunidad, sin tener propiamente una asamblea, sin tener mecanismos propios de decisión, con conflictos internos, con distanciamientos internos a veces muy serios que han llegado a la violencia, con todos los tipos de problemas que todos conocemos. Con esas comunidades en valles centrales estamos trabajando, y lo que hacemos es tomar como pretexto ciertas técnicas, ciertas ecotécnicas y ciertos temas de la vida cotidiana como el pretexto para empezar a trabajar en el tejido social. Frecuentemente cuando la gente nos dice, bueno, aquí el principal problema que quisiéramos ver es el agua. Unos nos dicen hay mucha agua y se inunda, otros nos dicen no hay agua, entonces nuestro problema es cómo generar agua, cómo tener agua. Entonces la primera cosa que hacemos es invitarlos a visitar otra comunidad donde ya sabemos que se resolvió ese problema específico. Entonces visitamos, van y dicen sí, efectivamente yo quiero esa solución, yo quiero captar agua de lluvia, yo quiero rellenar los acuíferos, yo quiero hacer tales y cuales cosas. Hay lugares aquí en la zona donde hemos trabajado donde los campesinos pueden decirles, miren, aquí ya hacía 20 años que no había agua. Y gracias a estas pequeñas obras que hicimos, ya hay agua otra vez. Ya está saliendo, está brotando del suelo el agua que ya no existía en este lugar. Así los llevamos a una comunidad donde está la solución de algunos de sus problemas. Allí nos ocurrió algo, por ejemplo, llegaban también, iban no solamente los señores, sino también las señores, iban a estas excursiones, a estas visitas, para ver, por ejemplo, del agua, y ahí veían una estufa lorena, y las señoras decían, yo quiero una estufa lorena. Ustedes saben, estas son estufas de lodo y arena, que son estufas para ahorrar energía, ahorrar leña. Les gustaban,
y se han hecho muy distintos tipos de diseños para acomodarse a las distintas necesidades de distintas señoras. Pero además, eso de que las señoras quieran hacer las estufas Lorena nos permite empezar a avanzar en lo que se implica formar un grupo de mujeres que empiece a trabajar juntos y que empiece a explorar un tipo de cosas que a todos nos interesa. Por ejemplo, algunas veces nos plantean, nuestro problema es la comida, no hay suficiente comida, la comida que nos venden es de muy mala calidad y es cada vez más cara. Queremos ver si existe alguna posibilidad de cambiar esto. Y claro, trabajamos con ellos de cómo pueden cambiar sus patrones de consumo, como no comer sopas Maruchan o cualquiera de estas porquerías, y cómo pueden empezar a cultivar en casa. Esto implica que son pequeños talleres para cultivar en casa sus propios alimentos, que implica una serie de ventajas, como aprenden de nuevo, recuperan la relación con la tierra. Pero ahí pueden ocurrir a veces algún problema que nos permite ver qué cosa está pasando en la comunidad. Tenemos la serie de talleres, empezamos a trabajar en esos talleres, y al segundo taller aparece un señor muy grandote y dice: a ver, ¿dónde está la lista de lo que están tomando el taller? Pues aquí está la lista. Entonces va y dice: estas 2 personas, eran 2 mujeres, no van a venir nunca más, son mi mujer y mi hija, tienen prohibido venir aquí, quién sabe cómo escaparon y vinieron a esto. Entonces yo voy a venir en su lugar, pero ellas no pueden venir. Entonces ahí sabemos cómo está viendo los problemas que todos conocemos, del problemas de género, problemas de la opresión de la mujer en la comunidad, y esa es una pequeña pista que nos permite introducirnos para empezar a trabajar con las mujeres, y ese grupo de mujeres que hacen estufas Lorena, a donde no se meten los señores, puede ser el principio de una organización que empiece a abordar otro tipo de aspectos. Quizás más adelante podemos platicar de lo que nosotros llamamos ir más allá del patriarcado, que no es lo mismo de los movimientos feministas convencionales. Los movimientos feministas convencionales, en términos de la igualdad, quieren que las mujeres sean iguales que el hombre y logran frecuentemente muchas cosas, pero entre otras que las mujeres sean tan explotadas como los hombres. Explotadoras. Sí. Explotadas y explotadoras, las dos cosas. Lo que hacen con la igualdad es insertarlas al mismo sistema de opresivo en que están los hombres. Nosotros tenemos un grupo que reflexiona sistemáticamente. Lo que decimos se trata de ir más allá del patriarcado. Estamos hablando de 5.000 años de mentalidad patriarcal que abarca por igual a hombres y a mujeres, y estamos viendo cómo podemos ir más allá de eso, cómo podemos crear una forma de vida en que no existan esas formas de opresión ni para hombres ni para mujeres, y que entonces desaparezca esa forma específica, agresiva y violenta que representa la mentalidad patriarcal. De hecho, el patriarcado reformuló el matriarcado diciendo: el matriarcado es lo mismo que el patriarcado, nada más con las mujeres arriba. Entonces lo que se trata es que las mujeres lleguen y ocupen el poder y desplacen a los hombres y compiten con los hombres para llegar a esa posición. Nosotros estamos diciendo que no, que el mal está en esta idea de dominar y de controlar y de oprimir a los demás, esta idea de establecer las jerarquías, y se trata de eliminar esa forma de vivir, que es una forma patriarcal que domina en el mundo entero, y que se trata de construir otra forma de organización social desde abajo. Buena parte de estas técnicas representan naturalmente una forma distinta de relación con la naturaleza. Quizás me interrumpo aquí para ver si podemos plantear nuestro día cómo está. ¿Ustedes tienen un vehículo? Sí, tenemos dos vehículos. ¿Tendrían lugar para 2 personas más? Sí. ¿Sí? Porque se trataría de que para que ustedes pudieran ver en una comunidad más o menos lo que hacemos, se trataría de organizar una visita a la comunidad en la tarde. Estaríamos aquí toda la mañana, y en la tarde, después de la comida, irían con personas que los acompañen a este lugar para que no se pierdan en el camino, y que vayan, en realidad, aunque se va a ver como si fuera un centro demostrativo, en realidad no es un centro demostrativo, es la casa de un
campesino, de una gente que vive en una comunidad. Es una comunidad famosa, se llama San Bartolo Coyotepec, que es donde hacen el barro negro. Pero es una persona que ha estado trabajando con nosotros y que les va a explicar, bueno, primero en su propia casa, cómo él vive ahora diferente, con las cosas que está haciendo, con el tipo de técnicas que está haciendo, produciendo su comida en su casa y haciendo muchas cosas. Les voy a explicar lo que se hizo en esa comunidad en un aspecto que aparentemente no se convierte en máxima prioridad, pero que ellos consideraron que era muy importante, que es el manejo de la basura. Y cómo en el manejo de la basura, cuidando el problema de la basura, de cómo no vivir en la porquería y no estar ensuciando todo con lo que uno genera de basura, cómo ellos logran también consolidar su comunidad. Y esta comunidad consolidada a partir de la basura es capaz de resistir las agresiones permanentes de los partidos, de los gobiernos que van en contra de la vida comunitaria y de la autonomía comunitaria. Entonces, ellos tendrían la visita esta tarde después de la comida para que les pueda explicar detalladamente cómo lo hizo, pero que ustedes lo vean en el lugar. No que les explique yo lo que hicieron, sino que él mismo, cómo lo hizo, qué hizo. Tienen algunas imágenes, fotografías, etcétera, que pueden ver directamente y pueden ahí ver algunas de las técnicas que las que estamos hablando. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la ecoleña? ¿Qué cosa es? No. Ecoleña. No. Es una leña que se hace con desperdicios de campo. Entonces él les va a mostrar ahí. Es una pequeña máquina que se hace con un carpintero local que no tiene ninguna complicación, que se puede hacer muy fácilmente y que con desperdicios del campo, que puede ser pastos, pedacitos de maguey, casi cualquier cosa, se pueden hacer unas briquetas que sustituyen a la leña. Entonces esto tiene la ventaja de que, bueno, no está uno tumbando árboles para tener leña. Es mucho más barato que la leña. Puede ser la ocupación de un par de jóvenes que con 2 o 3 días de trabajo ganan dinero para toda la semana, así que pueden con una modesta cantidad de trabajo obtener. Es este tipo de cooperativas que trataríamos de apoyar para que los jóvenes puedan llevar una vida digna y obtengan un ingreso en algo que es útil para la comunidad. Sí. Solo una pregunta. Ustedes dicen que dieron un salto cuando en lugar de que la gente viniera aquí a la organización, ustedes iban a las comunidades. ¿Y cuál era la manera de convocar a la gente que se interesara por lo que ustedes iban a hacer? Entiendo que había alguien que a lo mejor les decía, oigan, vengan, tenemos esta situación, este problema. ¿Cómo convocaban a la demás gente? Gracias por la pregunta, que para nosotros es sumamente importante, porque es decir, representa una actitud muy central en nosotros. Primero, efectivamente, solamente íbamos cuando alguien nos llama. Y alguien no es una persona, sino un pequeño grupo. Puede ser no toda la comunidad. A veces, en alguna ocasión, nos invita la gente a una asamblea. Entonces vamos a la asamblea y platicamos ahí y la gente dice qué cosa es lo que quiere aprender. En otros casos es un grupo, es un colectivo dentro de la comunidad, no es un grupo grande. Nosotros creemos primero en el contagio. No creemos que haya que estar convenciendo a la gente o diciéndole a la gente qué es lo que hace falta hacer, sino que la gente se convence sola cuando ve las alternativas. Yo pienso, por ejemplo, que una de las cosas que hacemos, que son los sanitarios secos, son algo que es muy difícil que la gente se convenza. Cuando uno le explica a la gente, mira, el sanitario normal, el excusado inglés, es una barbaridad, es una atrocidad, es inmoral cagar el agua, no debemos mezclar los excrementos y la orina con esta sustancia maravillosa que es el agua. 40% del agua que se utiliza disponible para consumo doméstico se utiliza para transportar caca. Esto es una cosa que contamina todo, es un problema de salud pública, no hay manera de limpiar, de separar eso, no importa qué rollo echemos. La gente dice, sí, pero yo quiero mi excusado, yo quiero jalar la palanquita, y no logramos realmente que esto circule si nada más platicamos del sanitario ecológico. Pero si la gente va a la casa de uno
y si va a usar un sanitario ecológico no tiene que darle una pequeña explicación porque no es como los demás. La experiencia que tenemos es que la gente sale de ahí preguntando, oye, pero no usas agua y no huele, no tiene moscas, no es como una letrina, está todo muy, muy limpio, huele menos que un excusado de agua. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Empiezan a preguntar y preguntan varias cosas, una de las cuales es, primero, un sanitario ecológico es muchísimo más barato que un excusado. No cuesta todas las instalaciones de plomería que requiere un excusado. No usa agua cuando hay limitaciones de agua, esa es una gran ventaja. Tercero, se produce un magnífico abono. Es el mejor abono que uno puede concebir. Es de hecho tan bueno que si esto se usara en edificios, en rascacielos en una ciudad, una compañía podría hacer muy buen negocio recogiendo este abono en las casas si no tenían forma de utilizar el abono tan rico, porque es realmente de muy buena calidad. Sirve muchísimo para mejorar el cultivo de las plantas y la calidad de los suelos. Pero además algo que es muy difícil compartir con otros, que se necesita experimentar, es qué sensación de liberación política se produce cuando yo desconecto mi estómago de una burocracia centralizada. Si yo tengo un excusado inglés, si yo utilizo un excusado normal de agua, necesito a fuerza que funcione una burocracia y que funcione muy bien para sacar la caca de mi casa. Si ellos no funcionan bien, si no tienen un buen sistema, mi casa se llena de mierda en 2 días. ¿Qué implica depender totalmente en la vida cotidiana de una burocracia que está en el centro y que se ocupa de hacer eso? Cuando la gente se da cuenta que puede desconectar su estómago de cualquier burocracia y de tener autonomía, hay una sensación de libertad política, de emancipación política, que permite construir muchas otras cosas. Pero hay otra observación que además que tiene que ver con esto del contagio. Sin querer criticar nada de lo que ustedes hacen como promotores, nosotros abandonamos la idea de promoción, de promover, de ser promotores. Decimos que la idea de ser promotor implica una de 2 cosas. Promotores es de promover, de mover en pro de algo. Entonces, eso implica suponer una de 2 cosas. O que la gente no se mueve, que la gente está paralizada, lo cual es siempre falso, la gente siempre se está moviendo. O, segundo, yo supongo que la gente se mueve, pero en el sentido equivocado, y que yo sí sé cómo debe moverse, cuál es la dirección en la que debe moverse. Y sentimos que esa no es una actitud adecuada. Nosotros usamos la palabra conmoción, con motores, conmoverse, en lugar de promover. Conmover es una palabra muy fuerte en español y quiere decir que me muevo con el otro, como se mueve uno en un baile, que está moviéndose con la pareja, así se está moviendo con el otro, no moviendo al otro, sino moviéndose con el otro. Y segundo, en la palabra conmover implica que estoy conmovido, quiere decir que no solamente estoy con la cabeza, sino que es con el corazón y que todo yo está conmovido. Estoy conmovido por la muerte de un amigo, de un familiar, y esta conmoción es la que pongo en mi trabajo. Entonces esto se trata de que realmente no vamos tratando de convencer a nadie, de vender nuestras ideas, de explicarle a la gente cómo deben ser las cosas, sino estamos moviéndonos junto con ellos, conmoviéndonos. Entonces no tratamos de involucrar a todos. En San Bartolo Coyotepec, con esta persona les podrán informar que hay unos parajes de avecindados ahí en el pueblo, la comunidad es de unos 8,000 habitantes, y se avecindaron, les dio permiso el municipio y se avecindaron en 3 colonias, 3 parajes de avecindados que llegaron de otras partes. En los 3 estamos hablando de unas 600 familias. En este momento en el pueblo se está discutiendo qué hacer en esos 3 parajes, si deben tener drenaje o no. Entonces ya hay un grupo de vecinos grande en que nosotros no hemos hecho nada, no hemos abierto la boca, no hemos ido a visitar esos parajes, pero el rum rum de todo el pueblo donde estamos haciendo sanitarios secos
hace que ya un grupo de gentes dijo, y además fue muy bonito en su asamblea porque dijeron, la razón de que nosotros debemos tener sanitarios secos es que no debemos ensuciar el agua. Está mal eso de ensuciar el agua. El agua es algo sagrado, es algo que debemos cuidar, no ensuciar. Entonces no debemos convertir nuestra agua magnífica en una porquería. Entonces el grupo entero, eso no fuimos nosotros, no fuimos a convencerlos, no fuimos a decirles debes hacer esto, debes hacer aquello. Es que la propia gente, por contagio, se extiende la idea y las propias gentes deciden, sí. Y en esa misma línea entonces, porque a veces nosotros vamos y convocamos, pero dices, oye, pues no, aquí son 20 familias y solo vinieron 2, o es una comunidad de tal magnitud y vienen 10 personas. Eso no importa, tú sigues trabajando. Exactamente, si nosotros no tratamos de forzar las cosas, si no convocamos, por ejemplo, eso si tú dices que convocamos a 20 y vinieron nada más 2, no, nosotros no convocamos nunca a nadie, nosotros vamos a ir con quienes nos invitan. Generalmente lo que ocurre es exactamente al revés, nos llama un grupo de 8 personas o de 8 familias, nos invitan, vamos con ese grupo de 8 familias, quedamos con ellos, vamos a venir dentro de 8 días para hacer un taller sobre agua, sobre comida, sobre lo que quedamos, cualquier cosa que les interesó, y la siguiente vez ellos invitaron a otros más. No les dijimos, tienen que traernos más gente. ¿Y cómo vinieron esos primeros? Los primeros alguien les dijo. Ellos visitaron a alguien en otra comunidad, alguien fue, alguien visitó, vieron alguna de las cosas que hacemos, preguntaron, visitaron a un vecino en una comunidad, fueron a alguna parte, vieron alguna cosa y dijeron, ¿y esto cómo lo hiciste? Pues los de compas de Unitierra nos visitan. Sí. Pero para iniciar eso, porque ya llevan un trabajo hecho, que da ejemplo, que da pues, el testimonio, pero nosotros con nuestra idea de empezar a movernos con por donde nos sugiere. ¿No tienen ningún amigo en ninguna parte? Sí, y además ya hay personas hay un huerto por ahí. Sí, ya hay, seguramente ya seguramente con algunos amigos en alguna colonia, en alguna parte, ya sea en la ciudad de Celaya o ya sea en una comunidad. Sí. Yo tengo una pregunta. Entiendo por el movimiento de ustedes o las cuestiones que ustedes trabajan van enfocadas a la ruralidad. No sé si tengan alguna experiencia en alguna región donde ya la cuestión no sea tan rural, sino que ya sea más urbana, porque supongo que como la colonia Reforma, ¿le parece esta colonia? Sí, o sea, ¿qué tipo de acciones están ustedes implementando acá, pues en esta colonia? Yo diría una parte sustantiva, quizás ya ahora más de la mitad de nuestras actividades se realizan en condiciones estrictamente urbanas. De hecho, no empezamos exclusivamente con comunidades. Estamos instalados en la ciudad. Ya existen unitierras en las comunidades que se van formando en el camino, pero no solamente estamos en una comunidad rural. Inclusive, si uno piensa, la comunidad a la que van a ver esta tarde no es propiamente una comunidad rural. Estamos ya en la zona conurbada, está metida en la ciudad. La forma de vida que ustedes van a ver es una forma de vida urbana. Es decir, el predio de este campesino es un predio de unos 10 metros por 20 metros de una ciudad. No es una hectárea de un campesino, ¿no? Es una colonia, es una zona suburbana. Y estamos trabajando aquí mismo en la ciudad. Yo diría que obviamente el énfasis es diferente. Quizás vamos a platicar un poco más de lo que significa cultivar nuestra comida en la ciudad, pero una de las cosas que hacemos es cultivar la comida en la ciudad. Y vamos a subir un poquito más tarde al techo de estas instalaciones, donde tenemos un techo verde, donde vienen personas de las colonias populares alrededor de esta colonia, vienen a aprender cómo cultivar los alimentos en casa. ¿Qué significa producir los alimentos en casa? De eso quizás podemos hablar un poquito más tarde. Otra de las cosas que se hacen aquí en la ciudad, donde muy claramente está el problema de los jóvenes,
qué tipo de cooperativas pueden tener los jóvenes para vivir en la ciudad, qué tipo de actividades podrían definirlos.